Hola, mucho gusto. Mi nombre es Pablo Pérez, soy estudiante de la UTPL. En esta ocasión estamos tomando la materia de sistemas de conocimiento de funciones polinomiales y tenemos pues un taller, una tarea pendiente en realizar, ¿no es cierto? Entonces, para el evento yo quisiera un poquito difundir acerca de los videos que obviamente he experimentado previamente y también están basados en mi experiencia, ¿no es cierto? Y obviamente de lo cual nosotros citaremos más luego algunos otros contextos o bibliografía que hemos utilizado para definir la clase de hoy. Entonces, en primera instancia, yo quisiera es un poquito hablar acerca de unos pequeños diagramas de Venn. Exactamente a qué quiero atribuir a lo que vendría a ser funciones, ¿no es cierto? Entonces, más o menos para que se vaya entendiendo. Una de las características más comunes es que a cada elemento del conjunto de partida, ¿no es cierto?, le corresponde un elemento del conjunto de llegada. Prácticamente el conjunto de partida es X y el conjunto de llegada es Y. Por lo general, el texto, la parte más recíproca de todos estos ejercicios, se podría decir que existe una relación de uno a uno. Este tipo de relaciones, estimados amigos, lo que termina siendo la tendencia es prácticamente de asumir primero que es una relación y y una función en sí es una relación, pero no toda relación es una función. Entonces prácticamente aquí nosotros podemos analizar, ¿no es cierto?, que hay una relación uno a uno. Prácticamente, ¿cuáles son los argumentos o qué es lo que no podrías o qué es lo que no deberías hacer? ¿No es cierto? De acuerdo a las variaciones de los ejercicios. Déjame coger una puntita más simpática. A ver qué pasó con las puntitas. Ya, este marcador está excelente. Una de las características que más afán nosotros pretendemos hacer, ¿no es cierto?, es que citáramos una lista de números, como puedes darte cuenta en este momento, que si nosotros citáramos tal cual tú ves en este momento al lado mío, ¿no es cierto?, la idea es que le corresponda un valor como tal. Pero te comento una pequeña cosa. Podría ser que sí se repiten estos valores en el eje Y. ¿Dónde no deben repetirse, no es cierto? ¿Dónde no deben repetirse? No deben repetirse jamás en el X, para que termine siendo una función. Entonces, desde este punto de vista, nosotros podemos asumir diferentes tipos de gráficos. En primera instancia, nosotros podemos ir relacionando lo que podría ser una función lineal o función afín, que no es sino una tendencia dependiente que tiene respectivamente el ejercicio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? De hecho, en este propósito, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cómo definirías si es una función? Para el evento veamos si podemos coger brevemente otro colorcito, ¿no es cierto? Y tú vas a trazar líneas paralelas al eje Y. ¿Y qué es lo que sucede y cómo tú defines que es una función? Que solamente tiene un solo corte. Esa es la definición, que solamente tiene un solo corte. Más sin embargo, nosotros también tenemos que ponernos a pensar que una de las características esenciales es que los valores en X no se repiten los valores en X. Y en Y ya queda a tu libertad, ¿no es cierto? Obviamente para esto tendrías que ir analizando cómo son las respectivamente cada una de las gráficas. Y antes de seguir y un poquito de lo que nosotros vamos a revisar en este momento, ¿no es cierto? Podemos citar inclusive una función de segundo grado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la característica de una función de segundo grado? Ecuación de segundo grado es una especie de curva. ¿Qué características tiene la curva? La característica es que, por ejemplo, tiene un vértice. En este caso, ¿cómo se denomina el vértice? Se denomina vértice mínimo. Tiene algunas situaciones que vendrían a ser prácticamente el concepto de las raíces, que ya lo vamos a ir visualizando y lo vamos a ir determinando brevemente cómo nosotros podríamos emplear. Estamos cortando un poquito el tiempo, en realidad podemos alargarnos muchísimo más y obviamente disfrutar de lo que estamos haciendo. En este escenario, pues nosotros colocamos nuestro primer ejercicio. Entonces veamos brevemente qué nos describe el ejercicio. Nos dice, en un laboratorio de digitalización se toman datos de pares ordenados en una red digital de un automóvil y se agrupan en la tabla. ¿Qué pares ordenados permiten analizar la red digital como una función? Brevemente, si ustedes desean, pues podríamos nosotros optimizar y tomar la respuesta A y cada una de las respuestas, ¿no es cierto? Y prácticamente citar, por ejemplo, tenemos el -1 que justamente va con el 4, el -1 que va con el 1, el 3 que va con el -1 y ya casi que no me alcanzó.
el menos 2 que va con el 4. Pero tenemos un peque y gran inconveniente. Adivinen ustedes cuál es ese peque y gran inconveniente. Que los valores yo te decía que no se pueden repetir, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede aquí? Fíjate muy bien qué es lo que está sucediendo ahí. Acabo de pintar el menos uno, ¿no es cierto? Como tal, porque esos son los valores que se están repitiendo, güey. Se están repitiendo. Estamos. Ok. Si tú deseas para que quede un poquito más claro este detalle, ¿no es cierto? Nosotros podríamos hacernos y valernos de una tabla XY. Yo pienso que es más óptimo realizarle por ahí. Entonces, el primer ejemplo, ¿no es cierto? Le vamos a poner en una tablita. Déjame cambiar de colorcito para que te esté un poquito más claro cada una de las cosas que vamos a hacer. Yo te decía que los X no deben repetirse. Entonces, mira, tenemos el primer par ordenado, menos uno 4. Tenemos el par ordenado, menos uno 1. ¿Y qué es lo que está pasando? Se está repitiendo el valor de X. Y eso ya no permite prácticamente insinuar que esto viene a ser una relación. Entonces, ahí está la falla de de este pequeño ejercicio, ¿no es cierto? Y obviamente la respuesta. Inmediatamente, ¿qué te parece si nuevamente colocamos la segunda? Colguemos los X, ¿no es cierto? Quedaría menos 2, menos uno, 3 y uno. Fantástico. Yo veo que no está sucediendo nada malo o no está repitiéndose los X, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los pares ordenados? Sería 2, 4, menos uno y 3. Cumple perfectamente y prácticamente esto sí quedaría definido como una función por el mismo hecho que los X no se repiten. Solamente como ya tenemos casi la respuesta, ¿no es cierto? Fíjate en el literal C, se repiten el menos uno 1 y el menos uno 4. El menos uno se repite. Y algo muy parecido también sucede en la respuesta D, ¿sí o no? Se repite menos 2 4 menos 2 2. Fíjate muy bien. Entonces esa es la característica, ¿no es cierto? Porque, como yo te digo, que si nosotros nos pusiéramos a dibujar los puntos, cualquiera que sean estos, ¿no es cierto? Cualquiera y de cualquier forma que estén acomodados, ¿no es cierto? Entonces prácticamente yo puedo citarte y decirte, sigue uniendo los puntos, ¿no es cierto? Entonces tú brevemente, ¿qué es lo que vas a hacer? Vienes, ¿no es cierto? Vienes por aquí, te bajas, ¿no es cierto? Nuevamente te subes y te bajarás de nuevo. Supongamos que esa es la función que describe el ejercicio. En el aspecto gráfico, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Es trazar líneas paralelas al eje Y. Y sucede que solamente deben de cortar en un solo punto. Y en verdad, mira, ¿no es cierto? Están cortando en un solo punto y con eso pues queda ratificado y definido porque en verdad esto es una función. Espero que esta breve charla respecto a la función lineal te haya dado alguna excelente característica y puedes entender mejor cuándo son relaciones y cuándo una relación en sí es una función, porque una función es una relación, pero no toda relación es una función. Vamos a hablar un poquito, ¿no es cierto? Y en esta segunda parte, ¿no es cierto? Quisiera un poquito que tú te vayas relacionando con algunos conceptos. Para el evento, pues yo he considerado una pequeña gráfica. Y en esta pequeña gráfica, ¿te parece si nosotros nos vamos a apoyar de una parábola? Pero justamente aquí, y aquí es cuando yo quiero que tú te pongas hincapié en lo que realmente estamos haciendo. ¿Por qué? Mira que yo me acabo de acercar bastante a lo que venimos realizando, ¿no es cierto? Y es justamente porque yo quisiera que ustedes observen, y hay unos puntos muy importantes en este ejercicio, que vendrían a ser estos puntitos de color rojo que prácticamente sí se dejan ver, ¿no es cierto? Dime que sí se dejan ver. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? Nosotros tenemos dos raíces. ¿Por qué? Porque la función de segundo grado se define más o menos como lo que viene a continuación. Y es tan importante, y vamos a tener una pausa en este sentido. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos exactamente de lo que está justamente acá arriba, ¿no es cierto? El AX cuadrado. Eso define automáticamente la curvatura del ejercicio, porque recuerda que la curvatura puede tener cualquiera de estas dos situaciones, ¿no es cierto? Pero tú tienes que entender cómo realmente cuadra cada uno de estos, ¿no es cierto? Ok, y el resto, mis queridos amigos, viene por añadidura. Pueden estar presentes o no pueden estar presentes.
Nuevamente quisiera que tú contribuyas, ¿no es cierto? Y te des cuenta por qué. Yo dibujé las raíces y es esencial que tú sepas identificar cómo encuentro las raíces en el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, mis queridos amigos, para nosotros poder detallar las raíces, ¿no es cierto? Nosotros podemos encontrar las raíces, podríamos identificar con cierto caso de factorización, ¿no es cierto? Podremos encontrar, o también tú podrías encontrar con el concepto de la fórmula general. Te hago un review de lo que tú deberías haber entendido, ¿no es cierto?, con respecto a a la fórmula general. Está un poquito muy grande esto, déjame borrarle, más bien le ponemos la fórmula general, que sería ¿qué cosa? Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Justamente quisiera hablarte un poquito de este concepto. Tienes que tener mucha importancia y darle mucha importancia a la raíz, porque recuerda que solamente se puede dar raíces de números, se puede dar raíces de números positivos, ¿no es cierto? Y a lo mucho sería raíz de cero, estamos, pero no existe raíces de números negativos. Y ahí también existen algunas nociones específicas que tendrías que ir identificando para lo que viene a ser, obviamente, la ecuación de segundo grado. ¿Estamos? Pero quisiera hablarte un poquito más, déjame cambiarte algo, déjame cambiarme de marcador, poner otro color. Y pues en esta otra faceta quiero hablarte acerca de este pequeño puntito de color azul. Sí, fíjate muy bien lo que yo estoy tratando de insinuar. Es justamente esto que yo tengo en este instante, ¿no es cierto? Este puntito de color azul. Y adivina en qué consiste ese puntito de color azul. Ese puntito de color azul viene a ser el concepto del vértice. Y en este ejercicio tiene el concepto de vértice mínimo. Mis queridos amigos, aquí es un detallazo, porque ustedes lo pueden evaluar el ejercicio, inclusive por el concepto de la derivada, dependiendo de tus conocimientos, ¿no? Sí, ¿qué es el vértice? El vértice no es sino un par ordenado que responde a ciertas características, ¿no es cierto? Menos b sobre 2a, punto y coma, ¿no es cierto? En x, y el otro es menos b cuadrado sobre 4a más c. O sea, te estoy colocando prácticamente como tú podrías determinar el ejercicio. No obstante, el X, si tu grado ya es un poquito alto, también podrías determinar el mismo X considerando la primera derivada e igualando a cero. ¿Sí? Depende de las características y cómo tú quieras emplear el mismo, ¿no es cierto? Todo lo que yo te describí en esto es fundamental para la ecuación de segundo grado. Tanto la curvatura, si se va hacia abajo o si se va hacia arriba, son ciertas características. Recuerda que el concepto de la curvatura no es sino justamente que está definido por ax cuadrado, ¿no es cierto? Sí, en este concepto nosotros tenemos que identificar que dentro de la raíz o dentro de la ecuación de segundo grado, es muy probable que tenga dos respuestas, raíz uno y raíz 2, ¿no es cierto? Como tal. Estos conceptos tú los vas a obtener mediante el concepto de la factorización. Y ahí sí tienes que acordarte de varios conceptos de factorización o simplemente con la fórmula general. No obstante, por ejemplo, tenemos el vértice mínimo, ¿no es cierto? El vértice mínimo, ¿qué sucede con este gráfico que te estoy manifestando? Porque también tendríamos otro gráfico, en cambio, que se va hacia arriba. Entonces, sí, cambia bastante, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las situaciones que te pueden preguntar aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la profundidad? En el punto de vista práctico, yo te podría preguntar cuál es la profundidad. Y te estoy preguntando por el concepto de vértice lleno, ¿cierto? En cambio, si fuese esta la característica del ejercicio, tranquilamente podría preguntarte, adivina por qué concepto. Sí, ¿qué te parece si yo me retiro un ratito de ahí? El concepto de altura. Entonces, esas son las variaciones que pueden darse, ¿no es cierto? Y justamente esto yo quiero que le pongas hincapié, lo pongas mucha atención para ver qué sucede en la siguiente propuesta. Te recomendaría, por favor, leer al menos unas dos veces, subrayar conceptos claves, ¿no es cierto? Y pues veamos qué es lo que determina el ejercicio y vamos obviamente estableciendo algunos puntos
de relación. Dentro del contexto que también nos enviaron, ¿no es cierto? Yo vi algunos videos y me fascinó unas demostraciones de cómo hacían unos nuevos planteamientos que no los había identificado, ¿no es cierto? Sí, jóvenes, entonces, dice, en un laboratorio mecánico se realiza pruebas en un motor de un automóvil para analizar la variación de la velocidad en relación al tiempo y se establece en la función. Determina el valor del tiempo en segundos que se necesita para que la velocidad del motor sea igual a cero. Mm, Antes de poner hincapié en las características de este ejercicio, ¿no es cierto? Quisiera un poquito modelar el concepto propio de la física. Y algo que tú tienes que siempre respaldarte y deberías tener ya de cajón esa situación, ¿no es cierto? Bien argumentada, es que el tiempo nosotros siempre lo vamos a encontrar en este eje. Primera situación fundamental. El tiempo estaría relacionado con el eje X, ¿no es cierto? Y si tú te fijas en la ecuación, ¿sí o no? Justamente estamos hablando del tiempo, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué otra cosa te llamó la atención? Determina el valor del tiempo en segundos que se necesita para que la velocidad del motor sea cero. Tal vez por ahí está definiéndose algo. ¿Qué creen ustedes? Cuando dice que la velocidad del motor será igual a cero. ¿Qué contempla o cuál es, a dónde crees tú que te estaría llevando esa definición como tal? Déjame borrar eso por ahí. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, debemos analizar, ¿no es cierto?, esas situaciones y poner hincapié en lo que nos pide. Dice que la velocidad, entonces jóvenes, nosotros tenemos por acá nuestro eje y ese vendría a ser la velocidad. Justamente nosotros tenemos que identificar el concepto y ponernos en el plan lector del ejercicio, ¿no es cierto? Y entender a qué se debe esto que nos dice que la velocidad del motor sea igual a cero. Simplemente de acuerdo a las características de este ejercicio, no voy a realizar con exactitud su gráfica, pero tratando de intuir, dado que esta sería una parábola que se abre hacia arriba, de pronto tú te preguntas por qué se abre hacia arriba, porque comienza con más de cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, se me ocurre que lo voy a hacer de esa manera. Eso no quiere decir exactamente que esto está correcto como tal. Simplemente te estoy dando la iniciativa de cómo podrías identificar la fórmula general y hacia dónde va su curvatura. Bien, entonces en esto nosotros fíjate muy bien que vamos a tener conceptos de raíces y también tenemos conceptos de vértice. Pero aquí viene un poquito el enfoque tuyo, ¿no es cierto? Que tú tienes que entender muy bien si en verdad me están preguntando por las raíces, ¿no es cierto? Donde yo puedo describir con el concepto de la factorización o la fórmula general, o a su vez me están preguntando por el vértice mínimo en esta ocasión porque cumple las mismas características. Te invito nuevamente a leer el ejercicio y a revisar. Determine el valor del tiempo en segundos que esté para que la velocidad del motor sea cero. Si tú ya te diste cuenta, dice que la velocidad del motor P de t tiene que ser cero y te está preguntando por las características del tiempo, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos nuestra ecuación. Y obviamente tuvimos que hacer el reemplazo pertinente de acuerdo a lo que el texto manifiesta, nada más. Y pues, mis queridos amigos, como yo les invitaba, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Podemos acoplarle con raíces, ¿cómo saco las raíces? Factorización o la fórmula general. Entonces, recordemos un poquito cómo era el concepto de la factorización. Abro dos paréntesis, positivo más por menos da menos. Necesito dos números que multiplicados me den 20. ¿Cuáles podrían ser esos números que multiplicados me den 20? Siempre trata de conservar el mayor y luego el menor, ¿no es cierto? 5 más 5 y menos 4 me da más 1t. Tiene que darte exactamente el del medio, ¿no es cierto? La diferencia de los dos. Y la multiplicación 5 por 4 es 20. Cada una de estas expresiones lo que nosotros hacemos igualamos a cero. Como es parte del mismo ejercicio, ¿no es cierto? Deberíamos colocar el i como tal. A veces esa es una partecita que solemos mucho olvidar y exactamente no debería estar escrito así, pero dejémosle por esta ocasión, ¿te parece? No vamos a ser tan, no nos vamos a sincronizar con tan exactitud en las matemáticas, pero sí tratando de entender muy bien cómo debería realizar el ejercicio. Ahora fíjate muy bien, las dos respuestas después de haber despejado cada una de ellas me salió menos 5, la otra me salió 4.
¿Cuál de estas respuestas es incorrecta o las dos son correctas? ¿Qué crees tú? Sí, hay una respuesta incorrecta, tienes toda la razón. ¿Y eso se debe a qué? ¿Eso se debe a qué? Se debe prácticamente que solo se admite respuestas positivas, ¿sí? Solo se admite respuestas positivas para el ejercicio en primera instancia, ¿no es cierto? Entonces, primer punto de vista que tienes que tener en cuenta. Entonces, la respuesta concreta del ejercicio sería -4. Si yo quisiera ser un poquito más detalloso con respecto a su gráfica, para que más o menos te encaje hacia ti, ¿no es cierto? Y te favorezcas, obviamente, de cómo poder realizar. Más o menos lo que sucede es que esta gráfica más o menos viene descrito de esta forma, algo así, donde prácticamente, fíjate muy bien, ¿no es cierto? Estoy tratando de insinuar el entorno gráfico del mismo, donde una de las raíces que te salió es -5 y la otra raíz que te salió es 4. Estamos. E inclusive que si nosotros nos vamos al modelo del ejercicio, y fíjate muy bien, ¿qué harías tú si borras todas las T's? Bórrame todas las T's. Entonces, ¿qué te quedaría? B de T igual a -20, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bórrame todas las T's. ¿Sí? Trata de borrarme todas las T's. ¿Estamos? Justamente aquí en mi cabecita, borra todas las T's. ¿Qué quiere decir eso? Que las T's estás haciendo cero, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Justo pasaría en el eje Y si tú te fijas. B de T sería igual a cuánto? A -20. Entonces, sí, este valorcito que tú encuentras por aquí abajo, más o menos, sería el -20. Eso tratando de hacerte un enfoque relativo con respecto al ejercicio. Finalmente te tengo que mencionar algunas fuentes que investigué para realizar esto, ¿no es cierto? Por ahí revisamos algunos conceptos de Khan Academy. Sí, otro concepto que también me gusta, una página muy buena, ¿no es cierto? Es Superprof. Es una página española que se dedican realmente a colocar ejercicios que valen mucho la pena y de hecho tienen una variedad enorme, sí, como tal. Y finalmente, pues me fui a Mate Fácil, me encanta mucho este señor peruano, diré. Tiene muy buen enfoque en cuanto a sus ejercicios. Y no obstante, pues yo también ya llevo bastante tiempo realizando y he hecho bastantes videos respecto a este entorno virtual, que es lo que realmente más me encanta de todo, ¿no es cierto? Y el poder trabajar, obviamente, con cada uno de mis estudiantes. Para concluir esta situación, ¿no es cierto? Nosotros deberíamos identificar que cualquiera que sea la gráfica, yo en este punto de vista quisiera analizar si esto es una función. Quisiera analizar y quisiera invitarles a ustedes, y si se acuerdan un poquito acerca de la sincronización que yo te daba aquí, ¿no es cierto? Y te acuerdas que yo te hacía trazar líneas paralelas. ¿Te acuerdas que te hacía trazar líneas paralelas? Y otra de las situaciones que tú tienes que tener en cuenta, y verás que estamos en el punto de vista de la conclusión, es que en el eje X no se deben repetir jamás. No debes de hacer pares ordenados que se repitan y utilicen el mismo X. Eso no puede pasar jamás. Bien, entonces jóvenes, vamos a la última lámina que te estaba presentando. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Vamos a trazar líneas paralelas, ¿no es cierto? Como tal. Y recuerda que la situación es que no debe haber cortes. No debe haber algunos cortes y me parece que este sí, que de hecho tiene dos cortes, mira, ¿no es cierto? Al trazar líneas paralelas presenta dos cortes. Por tanto, esto no es función. No es, no es, no es una función. Primer punto de vista, ¿no es cierto? Y siguiente, mis queridos amigos, sería grato para cada uno de ustedes entender que una de las características de la función de segundo grado es prácticamente el concepto ax cuadrado. En sí, este concepto te describe automáticamente qué tipo de gráfica estás haciendo. Estamos, porque mira,
si fuese positivo, estaba bien. Si fuese positivo, tendría esta característica la gráfica. No obstante, ¿no es cierto? Y brevemente tracemos un plano como lo estamos haciendo. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos menos ax cuadrado? Entonces tendríamos una parábola que va hacia arriba. Algunos puntos que distinguir en este concepto es que este se llama vértice mínimo y este otro se llama vértice máximo. Ahora, la ecuación de segundo grado puede estar como le ves en este instante, puede estar así de chiquita como está en este instante, ¿no es cierto? Puede carecer de alguna otra situación o podría estar completamente con el más bx más c. Cosas que debes entender en el ejercicio. Bueno, a veces hasta un poco mecánico, ¿no es cierto? Si me preguntaran por la profundidad, me están preguntando que saque el vértice mínimo, pero recordar que el vértice mínimo tiene dos componentes en X, Y. Si me preguntaran en el otro ejercicio por la altura, ¿no es cierto? La altura, me están preguntando por el vértice Y, las cuales te enfocaba, ¿no es cierto? Y no hace mucho te decía, ¿no? Tienen ciertas características y tienen ciertos rangos, ¿no es cierto? ¿Cómo es? ¿Estamos? Puedes revisar el video un poquito más como tal. Y pues por conceptos de factorización, la factorización lo que te va a describir son las raíces, que al ser una ecuación de segundo grado, lo que pretende de manera ideal es que te bote al menos dos soluciones. Pero ojo, no siempre bota dos soluciones. Entonces aquí tienes que seguir una serie de secuencias de ejercicios donde vas obviamente identificando. No puedes olvidar los conceptos de factorización, no puedes olvidar la fórmula general, ¿no es cierto? Y te hablaba también que el concepto de vértice X, ¿no es cierto? O vértice Y, sí, llámese vértice mínimo, vértice máximo, corresponde a una fórmula exclusivamente que puedes ir detallando. Si tú tienes un grado más alto de conocimiento, sin duda puedes aplicar el concepto de la derivada. Eso fue todo lo que yo les quise transmitir el día de hoy, pues muchísimas gracias por su apoyo y muchísimas gracias, tutor, por considerar mi video. Gracias.